¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Queremos decirles esta mañana que estamos muy contentos de una vez más estar con ustedes, saber que Dios ha sido con nosotros protegiéndonos y guardándonos. Hemos estado orando para que alrededor de su familia, alrededor de su hogar, Dios esté con ustedes. Y en esta mañana queremos empezar el servicio para que tú te pongas listo, preparado. Ya no comas, ya deja de comer. Y pon atención porque esta mañana Dios quiere bendecir tu vida. Así que vamos a tener este tiempo especial para adorar a Dios. Amén. Quiero leer unos versículos en la Biblia, en el Salmo 37. Solamente quiero leerte estos versículos porque son muy importantes para nosotros. Dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. Porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y gozarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él, y Él hará. Y Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites a manera alguna en hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará ahí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Así que vamos a echarle ganas, vamos a darle la gloria a Dios y vamos a adorar a Dios esta mañana. Y canta con nosotros ahí donde están las letras ahí. Canta con nosotros. Esta mañana tenemos invitados músicos especiales. Así que canta con nosotros y gózate. Amén. Ayúdenos con sus manos. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy
fuerte aplauso a aquel que nos ha hecho libres. ¿Cuántos son libres para adorar? Así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Amén. Gózate ahí en tu casa. Adora con todo tu corazón. Amén. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Dios. Te adoramos, te adoramos. Gloria a tu nombre, Jesús. Te adoramos, Dios. Gózate tú, hermano, con nosotros ahí. Donde estás, alábale. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Así sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vida viste ahí. Ahora libre, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tu vida viste ahí. Ahora libre soy. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Sí, Jesús, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Adoramos, Señor. Es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Cargaste mi lugar.
¿por qué no te tomas unos momentos para adorar? Para darle gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, para darle gracias por lo que ha hecho en tu familia, en tus hijos. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Enséñanos a ser agradecidos contigo, Señor, por lo que tú has hecho, Señor, por nosotros, que nos has dado la libertad para adorarte, que nos has perdonado, Señor. Te bendecimos, Jesús. Gracias porque eres el Gracias, Dios de lo imposible. El Dios que todo lo puede, que va más allá, que va más allá de nuestras necesidades. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Levanta tus manos, Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Levanta tus manos y dile, es todo el honor. Reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Sí, Señor. Tuya es todo el honor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Tuya es la gloria, Jesús. Tuyo es el honor, Señor. Decimos tu nombre, Jesús. Aleluya, Dios, aleluya. Eres grande, Poderoso y poderoso. Mueves montañas, gracias mueves por tu corazones. hermosa presencia. Ahí donde está cada persona, toca la Biblia, toca la mente, toca sus corazones de tal manera que seamos transformados nuestros corazones, Señor, nuestras vidas, oh Dios. Glorifícate en cada hogar, en cada familia y en cada necesidad. Dios en lo Aleluya. imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Levanta tu voz y dile, tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesús, Aleluya. tuya es la gloria. Aleluya. Te adoramos.
Bueno, estamos reunidos aquí, hermanos, para adorar al Señor. Estaba comentando, no tenemos una fecha todavía para congregarnos, pero lo que queremos, hermanos, es poder estar una vez más juntos para adorar el nombre del Señor y bendecir su nombre, ¿verdad? Aquí en la iglesia, como congregación, juntos para bendecir el nombre del Señor. Yo quisiera tratar un tema muy interesante el día de hoy, hermanos. Está en el Génesis capítulo 3. Vamos a ver la palabra de Dios. Yo creo que todos nos hacemos una pregunta en este tiempo tan crucial, ¿verdad?, que está pasando. ¿Por qué Dios, un Dios tan bueno, permite el mal en el mundo? ¿Por qué un Dios tan bueno permite el mal en el mundo? Y yo quisiera que nos fuéramos al libro de Génesis, precisamente al principio, para poder nosotros ver cómo empezó la maldad, cómo empezó todo, precisamente el libro de Génesis quiere decir el principio, ¿verdad? Entonces, cómo empezaron las cosas. Génesis capítulo 3, voy a dar lectura a la palabra de Dios aquí, del 1 al 19. Dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comas de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El hombre respondió: la mujer que me dices por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto hiciste esto, maldito serás en todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñez, con dolor darás a luz a los hijos. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que esta palabra sea de bendición a todos, de edificación para nosotros. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor. Te pedimos que tu sabiduría, Señor, tu gracia, Señor, se mueva en este día, que tú nos enseñes con tu Santo Espíritu, ahí donde están mis hermanos, en cada hogar, cada joven, cada persona, Señor. Te damos gracias. Padre, usa mis palabras y te pedimos que tú trates con nosotros. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, habla a través de tu siervo. Amén. Bueno, hermanos, en esta palabra nosotros vemos cómo comenzó en el Génesis el hombre y la mujer, cómo Dios, hermanos, estaban ellos, Dios los creó, Dios los formó, los hizo para tener fue la idea de Dios, tener familia, tener comunión, tener comunión íntima con el hombre, ¿verdad? Fue creado un ser espiritual. Dice la Biblia que Dios lo formó del polvo de la tierra, pero sopló espíritu de vida en él, y fue un hombre, un ser
espiritual que podía tener comunión con Dios, muy diferente a los animales, ¿verdad? Que ellos actúan por instinto, pero el hombre fue creado para actuar por amor, fue creado para actuar en libertad, actuar, hermanos, en libre albedrío. Precisamente es la libertad que Dios dio al hombre. Por eso puso dentro de todos los árboles que puso ahí, hermanos, puso todo el bien, hermanos, que el hombre podía tener. Todos los árboles del huerto, todo lo que estaba ahí, hermanos, era maravilloso. Dice la Biblia que había unos ríos donde había piedras preciosas, donde había oro, donde había, hermanos, metales preciosos, pero eso era simplemente metales y piedras. Lo más valioso del huerto no era el oro ni eran las joyas. Lo precioso del huerto era la presencia de Dios, que el hombre podía estar completo teniendo la presencia de Dios, toda la bondad de Dios estaba manifestada ahí. Pero también puso Dios en el huerto, puso también, hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dijo, de él no comerás, no lo comerás, ¿verdad? No comerás de ese árbol. Y entonces ellos sabían esta situación, estaban limitados. Dios puso esto precisamente para que el hombre tuviera una elección. Porque Dios lo que quiere, hermanos, es que nosotros y cada ser humano le ame por voluntad propia. Dios no hizo robots, ni hizo por cosas autómatas, ¿verdad? Yo no puedo tener una relación íntima con la computadora, con el iPad que está aquí, solamente con una persona. Dios creó personas libres, personas que podían amar libremente y que tenían que tener una elección. Entonces, por eso puso Dios ese árbol ahí para poder elegir. Y el hombre tenía esa relación, hermanos, esa comunión íntima, preciosa, la armonía, la presencia de Dios, todo estaba ahí, hermanos. Cuando estamos con Dios, hermanos, aunque no tengamos cosas, pero tenemos la presencia de Dios, el Señor lo llena todo aquello que necesitamos, ¿verdad? Y Dios provee las cosas. Pero en ese momento nosotros vimos que la serpiente entró en acción, pero la serpiente fue usada por Satanás, ¿verdad? Y cómo este enemigo, hermanos, viene precisamente a engañar a la mujer y viene a engañar al hombre para apartarlos del propósito de Dios. Y es el enemigo número uno, hermanos, que tenemos una lucha espiritual. Estamos en 5 áreas, hermanos, que nosotros quisiera compartir con ustedes. Precisamente una es la causa del dolor, la causa de tanta maldad. Y es Satanás primero, un área espiritual que el hombre enfrentó aquí, hermanos, en esta situación. Dice la Biblia que era un ángel, Satanás fue un ángel que fue creado por Dios, que fue hermoso en su creación, y que él quiso ser igual a Dios, y se subiré al trono del Altísimo y seré semejante al Altísimo. Dios lo arroja, hermanos, del cielo y se lleva una tercera parte de los ángeles. Entonces también los ángeles tienen libre albedrío. Todos, hermanos, tienen libre albedrío porque eligen servir a Dios por amor. Y aquí, hermanos, el ángel caído vino y engañó a la serpiente, a la mujer, porque él odia la imagen, hermanos, de Dios, la imagen de Dios, porque dice que Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Qué quiere decir que nos hizo a su imagen? Que tenemos atributos, hermanos, como le dije, compatibles con Dios, ¿verdad? Que podemos tener amor, podemos tener justicia, podemos tener sabiduría, podemos tener, hermanos, cosas que Dios ha puesto en el hombre, pero también, hermanos, Satanás odia esa imagen que Dios puso en el hombre, y dice la Biblia en Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y dijo Jesús, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y Satanás vino a tentar al hombre y a la mujer para pasar los límites de Dios, para cruzar los límites que Dios había puesto. Dios dijo, no puedes pasar a tomar del árbol. Era un límite. Entonces a veces Satanás, cuando viene a tentar, viene a que crucemos los límites a veces del matrimonio, los límites a veces de la familia, los límites a veces, hermanos, simplemente de la velocidad. Hay gente que dice, no va a pasar nada. Hay jóvenes que van en motocicleta a toda velocidad, sin frenos, al cabo no pasa nada, y sin casco, hermanos, y terminan a veces enfermos o terminan quebrados ahí, o lo peor, muertos, ¿verdad? Porque cruzan los límites. Entonces, Satanás, hermanos, Dios nos ha puesto una palabra donde
hay límites para que nosotros, hermanos, podamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero cuando nosotros los cruzamos, nosotros, hermanos, sufrimos las consecuencias del dolor, las consecuencias de la enfermedad, las consecuencias de la muerte, porque cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, el día que coman de ese árbol van a morir, pero Satanás dijo, no van a morir, ni conocen la muerte, y ciertamente nadie había muerto en la creación. Y la muerte era precisamente la separación, hermanos, eso quiere decir la palabra muerte, la separación del cuerpo y el alma y el espíritu, ¿verdad? El cuerpo vuelve a la tierra y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hermanos, es algo tremendo, pero Satanás viene a que nosotros, hermanos, crucemos estos límites. Y gente quiere, a veces niega la existencia de Satanás, ¿verdad? Lo ponen ahí simplemente como en la lotería, es un diablo rojo con cuernos, pero dice la Biblia que Satanás se viste como ángel de luz, ¿verdad? Como ministro de justicia. Entonces tenemos que ver, hermanos, que el diablo no va a aparecer de esa manera, pero sí, hermanos, viene a tentar, viene a destruir, ¿verdad? Y es lo que ha pasado a veces en el mundo, cruzamos los límites. ¿Y quién inspira, por ejemplo, a un padre, hermanos, bondadoso de familia, a abusar de sus hijas, a abusar de sus hijos? Si cree que no existe Satanás. Si cree que no existe Satanás, ¿quién inspira a alguien? Yo he escuchado, usted ve las noticias donde dice, no, pues yo escuché una voz que me dijo mata. Yo escuché una voz que me dijo haz esto. Porque no lo quise hacer, después dice no lo quise hacer, me arrepiento de hacerlo, pero escuchó esa voz. Entonces el diablo viene a inspirar la muerte, viene a inspirar a matar, viene a inspirar a destruir. Es el enemigo número uno. Después de eso, hermanos, la Biblia dice claramente que Satanás será atado y será destruido. De hecho, Jesús lo venció, Jesús lo derrotó. El diablo, hermanos, está vencido en el pueblo de Dios. La Biblia dice que Jesucristo, a través de su obediencia, hermanos, en la cruz derrotó a Satanás. El Satanás vino a través de la desobediencia. Él quiso, hermanos, tomar control de todas las cosas, pero el Señor, a través de someterse, a través de decir, Padre, hágase tu voluntad, derrotó a Satanás. Y ahora la Biblia dice que esas victorias nos ha dado a nosotros, y en Cristo nosotros somos más que vencedores. Por eso podemos vencer el pecado, podemos vencer las cosas, porque el Señor nos da la fuerza para vivir una vida victoriosa conforme a su voluntad. Pero esa es una de las consecuencias por lo que viene la maldad, a través del diablo. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice, el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Vemos en la Biblia que está escrito que Satanás va a tener un fin en el lago de fuego. Ahí no será, hermanos, Satanás no es el rey de los demonios, ni es el rey del mal, es un condenado más al infierno, y será atormentado por los siglos de los siglos. Pero el segundo factor, hermanos, que causa la maldad, hermanos, y que causa el dolor en el mundo es la muerte. La Biblia dice que cuando desobedeció el hombre entró la muerte. La muerte es la separación del cuerpo y del espíritu. Y nosotros entonces experimentamos la vejez, el hombre empezó a experimentar la enfermedad, empezó a experimentar la corrupción, y nos damos cuenta qué frágiles somos, y también nos damos cuenta que nuestros seres amados, hermanos, no son para siempre. Nuestros seres amados no son para siempre. Nadie puede decir voy a estar contigo hasta siempre, porque no podemos garantizarlo, no podemos asegurarlo, somos mortales. Pero hermanos, y parece que estamos en un constante funeral, en un constante duelo, en un constante velorio. Si no fallece un pariente, fallece otro, y es causa precisamente del dolor que causa la separación. Es parte de la condenación, es parte del sufrimiento que el hombre tuvo, hermano, las consecuencias precisamente de la desobediencia, ¿verdad? Entonces la Biblia dice que Cristo en su resurrección, cuando Él resucitó y no se quedó en la tumba, Jesucristo venció la muerte. Por eso tenemos ese consuelo, por eso tenemos esa fortaleza de que un día estaremos con nuestros seres amados, si conocieron al Señor, que un día estaremos en Cristo, hermanos, gozándonos. Por eso Pablo dijo, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él estaba seguro que al partir estaría con el Señor.
Entonces, hermanos, es algo muy importante. Había un hombre que estaba en sus últimos días, estaba ahí, hermanos, despidiéndose de sus hijos y a uno le decía a sus hijos, nos vemos pronto, le decía a su otra hija. Y uno de sus hijos le dijo, adiós. Dice, ¿por qué me dices adiós? Y a los otros le dijiste, nos vemos pronto. Porque tú no tienes la experiencia de la salvación. Porque el único que puede salvarte es Jesús. El único que murió y tú no has recibido a Cristo en tu corazón. Necesitamos, hermanos, garantizar, porque es a través de Cristo Jesús. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero la muerte es una causa, hermanos, de sufrimiento, es una causa de dolor. Otra causa de la maldad, hermanos, y es la caída del hombre. Cuando el hombre cayó, entonces moralmente el hombre, escúcheme bien, va en decadencia moral. Ya no hay ese temor a Dios. El hombre es separado de Dios, porque Dios, hermanos, dice que los echó de su huerto santo, los echó de su huerto, puso una espada para que, con un ángel, ¿verdad? Para que nadie pudiera entrar al árbol de la vida, nadie pudiera tomar de eso. Y el hombre nació del otro lado de la espada. Nosotros hemos nacido, hermanos, fuera de Dios, lejos de Dios. Y el hombre lejos de Dios es capaz de todo, porque nada más tiene la carne. Nada más quiere satisfacer sus apetitos, quiere satisfacer sus deseos humanos y le da placer a la carne, y experimenta todo tipo de cosas para satisfacer sus anhelos, sus deseos de más satisfacción. Y cuando ya ha logrado algo, quiere más, y quiere más, y quiere más, y no se satisface porque hay un vacío en su corazón. Porque ese vacío en su corazón es la falta de Dios. Puede obtener dinero, puede obtener adicciones, drogas, vicios, alcohol, sexo, todos esos tipos de cosas, pero su corazón está vacío y todas estas cosas el hombre empezó a decaer porque estaba lejos de Dios. Y nosotros vemos en la Biblia que el primer asesinato fue entre hermanos. Caín mató a su hermano Abel por envidia, ¿verdad? Y cómo empezó, hermano, la decadencia moral en la humanidad, de tal manera, hermanos, que el pecado llegó hasta la presencia de Dios y Dios envió precisamente el diluvio por el pecado, hermanos. Y muchas de las cosas que están pasando es porque violaciones, crímenes, el hombre está lejos de Dios, el hombre está apartado en oscuridad, en tinieblas, y a veces culpa a Dios de las cosas que están pasando. ¿Por qué Dios permite esto? Porque si Dios es tan bueno, pero el hombre ha echado fuera a Dios de la sociedad, ha echado fuera a Dios de sus propias vidas, no quiere nada con Dios. La sociedad ha echado fuera a Dios, hermanos. A veces hay leyes injustas y leyes que aprueban el pecado y leyes que aprueban lo malo, hermanos. A veces hasta las drogas, por el punto, hermanos, de que son personas que están lejos de Dios y ellos están, hermanos, y la sociedad lo aprueba, pero eso significa que está aprobado por la palabra de Dios, está aceptado por Dios y la sociedad lo puede aprobar porque está en una sociedad apartada de Dios. Y eso causa, hermanos, más problemas, eso causa más dolor. Una persona que está alcoholizada, toma su carro, comete un accidente, fue por la decisión propia, tuvo libre albedrío de tomar esa decisión. La Biblia dice, puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas. Pero la gente prefiere escoger un bien para él, un bien menor que un bien mayor. Porque el bien mayor es la presencia de Dios. El bien mayor es a veces tu esposa, tus hijos, pero prefieren un bien menor que es el adulterio, que es la fornicación. Y el hombre culpa a Dios de esto. Y muchas veces, hermano, la sociedad está diciendo y culpando a Dios en lugar de preguntarse por qué Dios, un bueno, permite tanta maldad o dónde está Dios. ¿Por qué no decimos por qué Dios tan bueno no me mató por lo que pensé, por lo que hice, por lo que tomé? Si Dios es tan bueno, dale gracias a Dios porque Dios es bueno, sino que hubiéramos pasado en su vida. Pero realmente la sociedad está en un punto, hermanos, donde estamos, hermanos, sufriendo por las consecuencias del pecado y del alejamiento de Dios. La gente está alejada de Dios. Hay cosas, hermanos, difíciles que están pasando
por una sociedad que no tiene temor a Dios, por cualquier cosa, hermanos, placer personal, quiere la gente obtenerlo y quiere, hermanos, y comete todo tipo de atrocidades. Pero, hermanos, nosotros como iglesia, dice la palabra de Dios, que no debemos conformarnos a este mundo. Nosotros como iglesia, el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos en Mateo 10:16, los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues sencillos como palomas y astutos como serpientes. Jesús puso a la iglesia para un cambio, no para conformarse a la sociedad. Hermano, no tenemos que tener temor, tenemos que, al contrario, las cosas están así porque a lo mejor no hemos predicado la palabra. Necesitamos predicar, hermanos, a Jesucristo. Necesitamos nosotros levantarnos como iglesia y al más perdido, hermanos. Dios puede transformar el corazón más perdido. Dios puede cambiar a criminales. Dios puede cambiar personas crueles, hermanos. Pero necesitamos nosotros levantarnos en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor nos ha dado ese poder del Espíritu Santo para llevar su palabra. Pero es una de las consecuencias, hermanos, el fumar. Cuando la gente fuma, ¿verdad? Toma esa decisión en su libre albedrío, puede fumar. ¿Y qué le va a causar? Le va a causar cáncer. Y a veces ahí en el cáncer está reclamando a Dios, Señor, ¿por qué? Una persona que tiene sida, una persona que tiene enfermedad, que ha tenido esa vida promiscua a lo mejor, o puede haber sido un accidente, pero el punto es que a veces, hermanos, son consecuencias del pecado que se ha cometido, pero tenemos nosotros, hermanos, una redención en Cristo Jesús. Dios permite, hermanos, a veces esta situación en nuestra vida por la naturaleza caída. El cuarto punto que nosotros estamos pasando, hermanos, por una situación de maldad, ¿no? Es precisamente las cosas naturales. Cuando Dios echó fuera al hombre, le dijo, cardos y espinas te producirá la tierra. Está hablando de que la tierra, el huerto, se iba a hacer, hermanos, contrario se iba a voltear en contra de la naturaleza. Se iba a encontrar, a voltear en contra, hermanos, del hombre, la naturaleza. Entonces, algo importante aquí, hermanos, es como nosotros vemos que iba a producir cardos, iba a producir espinos, y es precisamente, hermano, lo que pasa en la naturaleza. Ahora hay tantos, por el egoísmo del hombre, por la codicia del hombre, por la vanidad del hombre, muchos lugares, hermanos, han sido talados, árboles, y vienen las inundaciones, y el hombre mismo está causando su propia autodestrucción. A veces, hermanos, por tanto consumo de monóxido de carbono, del petróleo y todo esto, hermanos, que ha venido a causando situaciones así por causa, dice la Biblia, de la contaminación, por causa de la naturaleza, hermanos, que fue contraria, que fue juzgada. El hombre entró a un mundo, hermanos. Estamos en un mundo donde las cosas naturales se vuelven en contra de nosotros. Este virus que está pasando, alguien pregunta, ¿este virus lo creó Dios? Todos los seres vivos los creó Dios. Nosotros tenemos virus en nuestros cuerpos, hermanos. Tenemos virus que están ahí en nuestro organismo para desintegrar el alimento, para equilibrar cosas. Hay organismos, virus que están dentro de nuestros cuerpos que son buenos. Pero esta situación cuando se sale de control, porque está la naturaleza en contra del hombre, porque el hombre también está en contra de Dios, hermanos, en contra de las cosas. Y esto viene, hermanos, a causar estas situaciones dentro dentro del mundo, dentro de la humanidad. Entonces, hermanos, el hombre está sujeto a esta situación. Existe el mal, ¿verdad? Porque el hombre ha caído, el hombre decidió alejarse de Dios, el hombre, hermanos, entra a un mundo caído, entra a un mundo, hermanos, donde la naturaleza está en contra del hombre. Pero estamos aquí, hermanos, el hombre está en esa situación. Nosotros tenemos, hermanos, también el quinto punto que quiero compartir con ustedes es, existe el mal porque Dios tiene un propósito. Dios permite, hermanos, a veces que pasen cosas para cumplir su propósito eterno. Hay cosas que no entendemos, se salen dentro de nuestros conceptos humanos. Estaba una vez un niño haciendo un hoyo en la arena y pasó un hombre
Y le dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo este hoyo porque quiero meter todo ese océano, lo quiero meter aquí. Y le dijo, eso es imposible. Y así es la naturaleza. No podemos entender, hermanos, a Dios. No entendemos entender los propósitos de Dios. Pero Dios es un Dios, hermanos, de propósitos eternos. Y hay algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que ver. Cuando Adán y Eva pecan, Dios, hermanos, prefirió, escúchenme bien, prefirió redimirlos que exterminarlos. Podía haberlos destruido, podía haberlos hecho deshecho y volver a empezar pero prefirió redimirlos, prefirió perdonarlos, prefirió reconciliarse con el hombre. Dios fue el que buscó al hombre, hermanos. El hombre no buscó a Dios, Dios buscó al hombre. Dice la Biblia que paseaba en el huerto, tenían comunión y Dios fue y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Si Dios todo lo sabe, él sabía dónde estaba, hermanos, que estaba escondido. Hermanos, ahí empezaron los conflictos aún dentro del matrimonio. El hombre se esconde, empezaron a culparse, les dio miedo, empezó a entrar el miedo, sentimientos que nunca habían tenido, empezaron a experimentar, la vergüenza, hermanos, y tantas cosas estaban escondidos atrás de los árboles, salieron, hermanos, y empezaron a culparse, no, pues la mujer que tú me diste, no, que la serpiente, y empezó, hermanos, ese conflicto. Pero sin embargo, nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, que lo que hizo fue en ese momento hacer un sacrificio, sacrificó un animal, un cordero, para vestir la desnudez de Adán y de Eva. Y en ese momento, hermanos, sabía que empezó de ahí en adelante, iba a venir un plan de salvación. Porque le dijo, pondré enemistad, le dijo a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la derrota de Satanás sería eminente, hermanos. Un descendiente de Eva vendría a derrotar a Satanás. Y ese descendiente se llama Jesucristo. Y ese descendiente es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios, que ahora cubre y limpia nuestros pecados. Si usted está alejado de Dios, quiero decirle que no puede encontrar paz, no puede encontrar felicidad, no podemos culpar, hermanos. A veces la culpa está en nosotros de las cosas que están pasando en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestra comunidad. Hermanos, necesitamos aceptar que necesitamos de Él. Y en ese momento el Señor los cubre, los redime y restaura la comunión. Y Jesús en el Calvario, hermanos, cuando Él murió, Él nos redimió. Dice la Biblia, mas Dios muestra su amor, para con nosotros, que siendo aún pecadores, no le importó, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí estaba el Señor, hermanos, perdonándonos, redimiéndonos de toda culpa y de todo pecado, para que nosotros volvamos a su presencia, a sus caminos. Y este mundo, hermanos, de maldad, hay situaciones que Dios tiene un propósito, aún dentro de la muerte de su Hijo Jesucristo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 23, dice la palabra de Dios, Hechos 2, 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, fíjese, conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos crucificándole. Era el plan de Dios que Jesús muriera y tenía que cumplirse ese propósito con gente malvada, con gente apartada de Dios. Dios los usó esa situación para que se cumpliera el plan de Dios. Dios lo permitió. Hermanos, hay cosas que no entendemos, pero que Dios permite para glorificar su nombre en nosotros. Que Dios permite para que su nombre sea exaltado en nuestras vidas y permite situaciones, hermanos. Esta pandemia aún tiene un propósito divino. Dentro de las cosas malas, tiene un propósito, hermanos, para su iglesia, para volvernos a Él, para consagrarnos más, para, hermanos, dejar las cosas triviales y volvernos más a su palabra, volvernos más a hacer el propósito de Dios y levantarnos como iglesia de Cristo Jesús. Necesitamos, hermanos, necesitamos que Dios cumpla su propósito en nosotros. Disculpen si se oye mal, pero alguien decía que no se quite esta pandemia hasta que Dios cumpla su propósito en nosotros. Ellos sabían
Ellos sabían que habían matado a Jesús. Fue el peor de los crímenes, un crimen injusto, un crimen, hermanos, de lo más salvaje, de lo más escarnecido. El Señor fue molido por nuestros pecados. Pero fue el plan de Dios para nosotros poder ser perdonados y amados por Él. Romanos 3:5 dice la palabra de Dios: si nuestra justicia, fíjese bien, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios. O sea, Dios permite la injusticia porque a veces en esa injusticia tan mala se ve entonces, hermanos, la justicia del Dios de la misericordia. Si no nos pudiéramos diferenciar, hermanos, por causa de la maldad vemos su justicia. Por causa de la maldad vemos su ira. Por causa de la maldad vemos su misericordia. Por causa del pecado conocemos su misericordia. Por causa del pecado conocemos su gracia. Y por causa del pecado conocemos su perdón. Dios permite su justicia, y nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Hay cosas que no sabemos, hermanos, pero Dios está trabajando a nuestro favor. Dios está trabajando a tu favor. Aún en medio del dolor más duro, Dios está enseñándonos algo, está mostrándonos algo. Estaba estudiando el mensaje y hay una enfermedad que la persona, hermanos, no puede sentir dolor, no puede sentir que se quema tampoco en sus extremidades, su cuerpo. CICAP parece que se llama, una deficiencia que hay en el cuerpo. La persona puede clavarse un clavo y no sentir y puede infectarse. Entonces no sabe que algo está mal. Y hay una muchacha que pasaba esto y la oración de la madre era: Señor, que mi hija sienta dolor. Porque no sabe si hay cosas malas en su vida. Si no pasamos por dolor, a veces no pasamos, hermanos, a reconocer que hay cosas que están mal en nuestras vidas. Que hay cosas que están mal en la sociedad, que hay cosas que están mal, y Dios permite el dolor, hermanos. Nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Es como un fondo negro, hermanos. Cuando ponen joyas preciosas, a veces las ponen en un fondo negro para que pueda resaltarse la joya. La misericordia y la gracia de Dios. En esa cruz había tanta injusticia, tanta burla. Todos se burlaban. Pasaron los fariseos y decían: eres hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Dónde están tus milagros? El ladrón, aún que moría, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. Y el cielo oscureció. 3 horas de oscuridad. 3 horas de alejamiento de Dios, porque en ese momento Jesucristo llevaba el pecado nuestro y la ira de Dios estaba ahí. Y la misericordia de Dios. Por eso dice la Biblia: la justicia y la misericordia se besaron. Porque en ese momento estaba mostrándose toda la grandeza y la misericordia de Dios. La joya preciosa de su misericordia. La injusticia nuestra hace resaltar la justicia de Dios. A veces Dios permite esta situación, hermanos. Tantas cosas. Pero tenemos que volvernos a Él y saber que no podemos vivir ni un minuto sin su mano. Que somos efímeros, somos pasajeros y lo necesitamos. Y que no hay otro camino más glorioso que el camino de Dios. Que este mundo va a una decadencia más y más y más. Y que esta tierra y estas cosas que están aquí, hermanos, están reservados. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto que vemos ahora está guardado en vanidad, dice, para el día del juicio. El día, hermanos, esto que estamos aquí es pasajero. Dios tiene cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más pecado, donde no habrá más maldad,
Pero ahora nosotros estamos aquí como iglesia y somos, hermanos, los que tenemos que llevar la palabra y tenemos que vivir de acuerdo a la justicia de Dios y vivir de acuerdo, hermanos, para mostrar el amor de Dios, que hay algo diferente, que diga la gente, esa familia vive diferente, porque ama a Dios. Ese hombre, cuando sucedió el diluvio, hermanos, solo la familia de Noé, los que estaban en el arca, la familia de Noé, se salvó, hermanos, y ellos mostraron con su testimonio que Dios es justo, porque les dio tiempo de arrepentirse. Estuvieron predicando 120 años, les dio tiempo para que entraran al arca. Hermanos, la misericordia de Dios tiene un tiempo. Prediquemos la palabra, volvámonos a Él. Y yo quiero invitarte, amigo, hermano que me escucha, si usted no conoce a Jesucristo, yo quiero decirle que en Él hay perdón, en Él hay esperanza, en Él las cosas son diferentes, pero tenemos que volvernos a Él. Había un joven, hermanos, que había cometido muchos delitos, terminó en la cárcel, y este joven quiso regresar a casa. Y hermanos, iba en el tren y le dijo a su compañero de viaje, le platicó la historia, y le dijo a este joven, mi casa está cerca de las vías del tren. Y yo le pedí a mi papá una señal, si me perdonaba, una señal, si me podía perdonar. Le dije que pusiera un pañuelo blanco en un árbol que está ahí en la casa. Y yo vería ese pañuelo y me bajaría en la siguiente estación. Pero si no veía el pañuelo, quiere decir que no me perdonaba. Entonces me da temor asomarme, le dijo a su compañero, no quiere asomarse usted por mí, no quiero decepcionarme, he decepcionado tanto a mi padre, lo he decepcionado mucho y no quiero sentir que no me perdona. Y aquel hombre se asomó por la ventana, su compañero de viaje, y empezó a gritar, lo veo, lo veo, lo veo. Y aquel joven gozoso, alegre, se asoma y no vio un pañuelo blanco, vio todo el árbol lleno de pañuelos blancos. La gracia y el perdón de Dios, hermanos, es inmensa, incomparable. Su misericordia, su misericordia. Dios te ama, Dios quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tu vida en medio de este mundo caído, en medio de este mundo de maldad. Levántate, vuélvete a Dios con todo tu corazón. El Señor ha puesto una cruz lleno de perdón y diciendo en la cruz, te amo, te perdono. Volvamos al Padre, volvamos a la comunión con el Señor. Si usted abre su corazón, reciba a Cristo en su corazón, el Señor le ama. Y yo quiero decirle, llámenos para saber si usted ha recibido a Cristo en su corazón, para poder seguir hablando del Señor, seguir ministrando su vida, a su familia. Hermanos, continuemos, no nos conformemos a este mundo, a esta sociedad. Si las cosas están así, somos parte del problema, somos parte de la solución. Vamos a orar, pónganse pues de pie en sus casas. Señor, gracias por tu perdón. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo caído tu misericordia resplandece. En medio de un mundo de tinieblas, Señor, tu perdón, tu restauración están ahí. Tú no nos destruiste, Señor, tú nos restauraste. Y sabemos, Señor, que nuestra injusticia hace resplandecer tu justicia. Que hay cosas que no entendemos, pero que tú tienes un propósito eterno, Señor. Oh, mi Dios, obra en cada joven, Señor. Oh, mi Dios, obra tu perdón y tu misericordia, que podamos saber, Señor. Padre, que este mundo, Señor, hay cosas que nosotros somos responsables y que muchas veces te culpamos y muchas veces condenamos.
cuando tu misericordia es tan grande con nosotros y vemos que algo tan pequeño, Señor, como un virus puede acabar con la humanidad, puede acabar con muchas vidas, y vemos que somos frágiles y que cada día necesitamos tu misericordia, cada momento necesitamos tu perdón, Señor, estar contigo. Señor, vuelve a tu iglesia la restauración, vuelve a tu iglesia, que no nos conformemos a este mundo, que tú has puesto límites, Señor, tú has puesto tu palabra para que vivamos conforme a tu voluntad y no a nuestra voluntad, Señor. Padre, gracias, ayúdanos a tomar tu victoria, Señor, cada día, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Gracias porque ustedes han sido fieles, responsables en darle al Señor también, Señor. Que Dios me los bendiga grandemente. Vamos a orar, hermano, por esta situación. ¿Qué está pasando? Aquí estás. Padre, te damos gracias, te pedimos que bendigas cada hogar, cada familia, que los protejas, Señor, de todo, que los protejas de todo mal, Señor. Obra, Dios, cuidando, Señor, a los que salen a trabajar. Obra, Señor, a los que están ahí, los doctores, Señor, las enfermeras, los policías, Señor, que están en primera línea, Dios. Cuídalos, cuida a sus familiares, cuida a sus hijos. Obra, Padre, de manera especial, trae paz, trae fortaleza, Señor. Obra, Dios, que puedan encontrar pronto una vacuna, Señor. Suple cada necesidad económica en cada familia, en cada hogar, Señor. Supla, mi Dios, cada necesidad, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la gente que, Señor, ha sido fiel, Padre, en darle tu Señor. Te pedimos si hay alguna necesidad que tú suplas la necesidad, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú.
la fe, Señor. Gracias, Señor. Porque tú estás obrando. Ahí donde no lo vemos. Ahí donde no hay nada, que tú estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en ti